gracias, muchas gracias. Muchas gracias, son ustedes muy amables, buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 12 de septiembre, estamos saliendo en vivo y en directo, son las 9 en punto de la noche. Hoy tengo un gran invitado, anuncio con profundo orgullo que en un momento voy a conversar con Diego Arria. Diego Arria ha sido embajador de Venezuela en Naciones Unidas, antes ha sido diputado, ha sido ministro, ha sido candidato presidencial en Venezuela. Es una de las voces más lúcidas y preclaras de la oposición democrática. Integra junto con María Corina Machado y Antonio Ledesma Soy Venezuela. Ha venido desde Nueva York, ha hecho el esfuerzo de venir desde Nueva York, el gran Diego Arria. Para mí será un honor conversar con él en un momentito, no se lo pierdan. Bueno, vamos a repasar juntos la actualidad. El analfabeto dictador Maduro está a esta hora viajando a la China. Necesita desesperadamente dinero. Su dictadura le debe ya una vasta fortuna a la dictadura china. 50, 60 mil millones de dólares que el famélico Estado venezolano tiene que pagarles a los chinos, tarde, mal y nunca, con el petróleo que a duras penas producen, ¿no? Maduro va, por supuesto, a pasar el sombrero a China. Es altamente improbable que los chinos le sigan dando plata. El presidente venezolano Nicolás Maduro partió el miércoles a China para firmar acuerdos comerciales mientras la economía de su país enfrenta un creciente aislamiento internacional e intenta superar una profunda crisis con reformas económicas. Voy con grandes esperanzas y expectativas para mejorar, ampliar y profundizar las relaciones con esta gran potencia mundial, nuestra hermana República Popular China. Por mucho que adule Maduro al dictador chino y a sus colaboradores, será muy improbable, muy arduo que los chinos sigan poniendo su dinero, porque tontos no son, en Venezuela. Nadie confía en la dictadura incompetente y corrupta de Maduro. Los chinos han confiado ya demasiado, lo mismo que los rusos, ¿no? Y no van a poder recuperar seguramente todo el dinero que han cifrado allí en el futuro incierto de aquella república gobernada por una banda de matones. Pero Maduro dice que la visita es muy oportuna, lo es quizás para él, porque su nuevo plan económico, el Bolívar soberano y todas esas arandajas y paparruchadas que anunció hace pocas semanas, todo aquello ha fracasado. Voy saliendo para la República Popular China a una visita de Estado muy necesaria, muy oportuna y llena de grandes expectativas, muy positiva para Venezuela, para elevar la relación entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela, para avanzar en los nuevos acuerdos de asociación estratégica en el campo económico, comercial, energético, financiero, tecnológico, comunicacional. Y la mujer al lado, ¿no? Que es casi tan burra como él, que lo mira azorada, embelesada, ¿no? Pero todo esto es cháchara, ¿no? Palabras huecas. En realidad la relación está bastante deteriorada porque los chinos ya no confían en la dictadura venezolana y no van a seguir financiándola, ¿eh? Venezuela vive del petróleo, produce cada vez menos petróleo. El único dinero en efectivo que recibe, y me duele decirlo, la dictadura venezolana proviene de los Estados Unidos, de las refinerías de Estados Unidos que le compran petróleo. Porque a los chinos Venezuela les debe una fortuna y les paga con petróleo. Pero Maduro dice que va a mejorar las condiciones de la relación bilateral. De nuevo, va a pasar el sombrero, se va a hincar de rodillas, va a lloriquear, ¿eh? Va a decir que es una víctima del imperialismo. Los chinos no son tontos, ¿eh? Los chinos sí entienden las leyes inexorables del mercado. Ellos han hecho lo que Maduro no ha sido capaz de hacer, o sea, controlar todo el poder político, pero someter la economía
a las leyes del capitalismo, del mercado libre, de la economía globalizada, ¿no? Debido a lo cual China es ahora una potencia económica y Maduro va corriendo a pedirle plata. Pero Maduro, antes de abordar el avión, y ojalá los militares venezolanos movieran ficha aprovechando la ausencia de Maduro, dice que la economía venezolana está cabalgando. Y vamos en unas condiciones mejores. Ha sido activado el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Las 10 líneas del programa de recuperación económica van cabalgando en la realidad nueva de nuevos equilibrios necesarios para la vida económica de la familia venezolana. Bueno, yo no veo a nadie cabalgando en Venezuela, sí veo a millares de personas que se van caminando todos los días, ¿no? Que cruzan la frontera a Colombia, 4.000, 5.000 personas, que no vuelven, que se van para no volver, que se van buscando libertad, o comer 2 o 3 veces al día. Esas 4 o 5.000 personas no se van cabalgando, se van andando, porque no tienen plata para tomar un autobús. Esto Maduro no lo quiere ver, lo soslaya, lo oculta, lo escamotea, maquilla las cifras, pero es una catástrofe humanitaria colosal, sin precedentes en décadas en América. Por eso el Papa, que es de izquierda, es peronista, es jesuita, le tiene simpatía a Maduro, es una lástima, ¿no? Es una lástima. El Papa no ha hablado claro sobre la dictadura venezolana. Calla en 7 idiomas, incluyendo el latín. Pero el Papa, abrumado también por las evidencias, se reúne con los obispos venezolanos. Ellos, supongo, le cuentan la verdad. Y entonces el Papa dice algunas palabritas para cumplir. Al término de una reunión con 42 obispos venezolanos el martes, el Papa Francisco llamó a la Iglesia a seguir ayudando al pueblo que sufre y en particular a los que emigran. Hay como un quiebre del alma del pueblo venezolano. El Papa conversó por casi 2 horas con los obispos que realizaron después de 9 años la tradicional visita ad limina al Pontífice y al Vaticano. Los venezolanos lamentaron también la deficiencia democrática en Venezuela. ¿Es mucho pedirle al Papa que diga que Venezuela es una dictadura? Por lo visto sí. ¿Es mucho pedirle al Papa que pida que se restauren la libertad y la democracia en Venezuela? Aparentemente sí. El Papa no lo ha dicho, no lo quiere decir y no lo va a decir. ¿Por qué? Yo creo que porque es jesuita, filoperonista, detesta a Macri, detesta a Piñera y cuando le hablan de Cristina Kirchner sonríe extrañamente, ¿no? Bueno, así son las cosas. Siempre hay, por supuesto, y esto me remite a las marchas en La Habana, ¿no? Siempre hay centenares de personas, presumiblemente que trabajan para el Estado, que pueden salir a marchar. A cambio de ello les arrojan algunas migajas de comida y estas personas marchan. No marchan desde la convicción, marchan desde el oportunismo o desde el instinto de supervivencia. El chavismo organizó una marcha, una operación de propaganda ridícula a favor de la dictadura. Manifestantes chavistas marcharon el martes en Caracas para rechazar los supuestos planes de Estados Unidos para derrocar al presidente Nicolás Maduro, luego de un reporte de New York Times sobre reuniones entre funcionarios estadounidenses y militares de Venezuela para tratar el tema. Según la publicación, al final los estadounidenses decidieron no actuar. Los gringos se creen amos del mundo y nosotros entendemos que tenemos que salir a la calle, hacerle frente a toda esa medida contraria a este proceso revolucionario. Estamos marchando para apoyar apoyar a nuestra patria, a nuestro país, que está siendo muy maltratado, violentado y dañado por el imperio. Bueno, es una lástima, ¿no? Siempre habrá gente confundida o gente con hambre que recita el guión oficial, ¿no? Hoy me entristeció leer un editorial del New York Times diciendo que Estados Unidos debe mantenerse afuera de Venezuela, que ni se le ocurre intervenir, que no apoye golpes militares. Bueno, pero a mí me parece que es una lástima que Estados Unidos le dé la espalda a cualquier movimiento libertario venezolano, incluso si ese movimiento está integrado por militares de alto mando que piden ayuda, que piden equipos, tecnología para poder conspirar. A mí me parece que es una lástima, ¿no? Bueno, otras imágenes de la marcha chavista ayer
en Caracas. En aquella marcha una señora se puso unos bigotes postizos, quizás para halagar a Maduro, pero en realidad haciendo escarnio del dictador de bigotes pistoleros, y dijo, bueno, en fin, si ella apoya a Maduro, es de suponer que no es demasiado inteligente la señora, dijo que Allende murió hace 1973 años. Estamos conmemorando la muerte del presidente Allende, que son 1973 años de su muerte. Hace 1973 años, dice la señora, que quiere ser hermana de Maduro, que murió Allende. En realidad se suicidó, porque no lo mataron, hace exactamente 45 años, un 11 de septiembre de 1973, ¿no? He visto, claro, con el habitual estupor, que la prensa internacional dice que Pinochet destruyó la democracia chilena. Esto me parece a mí bastante debatible, ¿eh? Yo creo que Allende la había destruido ya bastante, ¿no? Es decir, el primer golpe a la democracia lo da Allende, cuando pacta con Fidel Castro instaurar una dictadura comunista de partido único en Chile, debido a lo cual Pinochet dio un segundo golpe a la democracia, que yo no aplaudo, ¿no? Yo no aplaudo. Ahora, si Pinochet no hubiera intervenido, Chile tampoco habría vivido en los 70s y en los 80s en democracia, ¿no? En lugar de haber vivido bajo una dictadura militar procapitalista que trajo mucha prosperidad, aunque violó los derechos humanos, lo cual siempre es abominable, Chile habría vivido bajo una dictadura comunista. Con lo cual el año 90, en vez de haber tenido una economía boyante, seguramente habría estado hundida en la miseria, ¿no? O sea que las cosas hay que verlas en su contexto, me parece. Pinochet fue un dictador repugnante, sí, fue un ladrón también, mandó matar gente seguramente inocente, seguro que sí. ¿Debió pagar con cárcel los crímenes que perpetró? Sí. Ahora, ¿Allende fue un buen presidente? ¿Fue un demócrata cabal? Tampoco. Allende había puesto a Chile en el camino de Cuba. Entonces, las cosas hay que ponerlas en su contexto, ¿no? Pinochet, con todo lo odioso que resulte un dictador militar, y yo en general detesto a los militares, salvó a Chile del comunismo. Chile es el país de América del Sur que tiene el per cápita más elevado ahora, porque empezó a progresar, no el 90 cuando se fue Pinochet, ¿eh? Empezó a progresar el 73, el 74 con los Chicago Boys, y luego en democracia, por suerte, no extravió el rumbo, ¿no? Pero desde Caracas, un demagogo bobo del chavismo, un tal Pedro Carreño, dice que el imperialismo que tumbó a Allende ahora quiere tumbarlos a ellos. Hace 45 años la derecha reaccionaria internacional y los enemigos históricos, los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo, dieron el traste con la esperanza del pueblo chileno de construir el socialismo para que ese pueblo viviera en dignidad. 45 años después, la felonía, la cobardía, la traición sigue intacta, la amenaza imperialista sigue intacta, pero ahora contra Venezuela. Yo no sé de qué amenaza imperialista habla este bribón, ¿no? Porque Caracas está llena de espías cubanos, no de espías de Estados Unidos, de espías cubanos. Y los espalones de Caracas se hincan de rodillas ante las dictaduras rusa y china. Entonces, yo no sé de qué habla este Carreño. Cabello, en esta marcha también impresentable, criticó a Iván Duque, presidente de Colombia, y a Macri, presidente de Argentina. Yo creo que es parte del mismo desespero, ¿no? Tiene la derecha nacional e internacional. Y es además una forma que ellos han venido utilizando de tapar el desastre que tienen en sus países. Por ejemplo, el presidente colombiano ataca a Venezuela y ataca a nuestro presidente para tapar el desastre que tiene en Colombia. Macri hace lo mismo desde Argentina, o la gente desde Brasil, el gobierno brasileño. Atacan para que el mundo no se dé cuenta del desastre que ha ocasionado el neoliberalismo en sus países. Estados Unidos ataca a Venezuela para tapar el desastre que tienen ellos en las peleas internas entre Trump, que dice que lo quieren tumbar, y quienes no quieren que sea Trump quien invada el mundo, sino ser ellos mismos, porque en Estados Unidos lo que impera es la conducta y la actitud guerrerista.
muy refinado el análisis de Cabello, ¿no? Todo, además, todo lo que remite al chavismo es una pachanga, ¿no? Hay ahí una música bulliciosa, tropical, y un ambiente bananero, ¿no? Una cosa promiscua, sudorosa, acanallada, ¿no? Parece que salían de un burdel, o que fueran a una cantina, o ambas cosas, ¿no? Y en esa travesía improbable reflexionan Cabello y Carreño. Entre tanto, el analfabeto dictador Maduro, antes de viajar a China, dice que los venezolanos que se han ido buscando la libertad están esclavizados, dice. Y dice, una enorme mayoría de ellos están esclavizados, pero luego simplifica, redondea y dice el 100%. Algunos han regresado del esclavismo. La gran mayoría de los que han regresado fueron engañados. Yo diría el 100%. Con paquetes falsos. Porque una característica de la migración venezolana es que sale del país con el bolsillo lleno de dólares. Lo mínimo que llevan, $5.000. Eso es platica, ¿oyó? Pueden creer el grado de cinismo, de insolencia moral de Maduro, ¿no? Increíble, ¿no? Decir que en promedio los venezolanos se van con $5.000 en los bolsillos. Las imágenes son suficientemente elocuentes y las hemos visto en abundancia, ¿no? O sea, los venezolanos se van caminando, no tienen ni bolívares en los bolsillos, no pueden pagar un autobús, ¿ah? Desfallecen durante el peregrinaje, la travesía, ¿no? Es terrible, pero Maduro dice que todo es mentira y que es una campaña estúpida de la derecha internacional. Hay que ver lo que es la campaña contra Venezuela. Yo la califico de estúpida, porque nos quieren imponer una crisis humanitaria de migración y es una campaña estúpida. Entre tanto, Tarek El Aizami, a propósito de estupidez, yo creo que viene a cuento presentar un video de este señor. Una cosa lleva naturalmente a la otra, ¿no? El señor El Aizami ha denunciado que los colombianos no solo se llevan la gasolina barata de Venezuela, sino también la carne. Es decir, que el señor Iván Duque, cuando quiere comerse un buen bistec, llama a Cúcuta y dice: crucen la frontera y cómprenme carne venezolana y me la traen a Nariño. Pero nosotros no vamos a permitir que nos sigan saboteando y que sigan afectando al pueblo venezolano, sobre todo solamente por pretender golpear o desestabilizar el programa económico, y en segundo lugar, seguir la política criminal del contrabando de extracción hacia Colombia, en complicidad con el gobierno colombiano y las autoridades colombianas. No solamente el combustible se lo llevan, se lo roban, como lo hemos denunciado. No solamente las mafias, las lacras asociadas a las mafias del contrabando de combustible que tienen su base de operaciones en Colombia, sino que también la carne opera con la misma lógica criminal. Este hombre, además, cuando habla de mafias y habla de lacras, parece ser el portavoz de todo eso, ¿verdad? El vocero de las mafias y las lacras y toda forma de crimen, no digo organizado, de crimen anárquico en Venezuela, parece ser este rufián de pacotilla, ¿no? Bueno, para terminar, porque viene Diego Arria, no se lo pierdan. María Corina Machado dijo estas palabras valerosas desde Caracas, lo que multiplica su coraje. La cosa está muy clara, no solamente porque Michelle Bachelet abordó el caso de Venezuela como prioritario, tan pronto ha tomado esta nueva responsabilidad, sino porque finalmente la comunidad internacional entiende que la situación de devastación y de colapso del país se va a acelerar a tal punto que ya no un millón de venezolanos, 2 o 3,
sino que cada hora que pasa esto se va a incrementar masivamente, y si los países vecinos sienten que 1,5 millones de migrantes es un problema, imagínate lo que pueden ser 5, 6 o 7. Y para eso vamos si esto no se para. Bueno, en un momento después de la pausa voy a tener el honor de conversar con el embajador venezolano Diego Arria, ex candidato presidencial, una de las voces más limpias y lúcidas de la oposición venezolana. Recibir esta noche a un probado demócrata venezolano, ha sido diputado, ministro, embajador, candidato presidencial, un hombre supremamente inteligente, Diego Arria. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bienvenido, gracias por venir desde Nueva York. ¿Cómo estás? Gracias, Jaime, muy bien, ahora estoy mejor. Y además me encanta eso que lo aplaudan uno al principio, porque entonces no importa lo que hagas, ya te aplaudieron. Es lo que usted se merece, señor. A ver, ¿por dónde comienzo? Hace semanas hubo un atentado contra Maduro. ¿Ese atentado fue real o fue urdido por la propia dictadura para engañar al mundo? Hay opiniones divididas al respecto. Tú eres un hombre muy bien informado, vives en Nueva York. ¿Qué sabes de eso? Yo creo que fue una mezcla de las dos cosas. De algunas apariencias reales, mezclados con una invención extraordinaria. Si tú te pones a ver las imágenes, el único que permanecía imperturbable con el pequeño dron que era el de la televisora es Maduro. Como que no se asustó. El único imperturbable, hasta que los cubanos lo protegen. O sea, es una mezcla de las dos cosas. ¿Crees que simularon un atentado? En ese caso, ¿con qué propósito? Bueno, todo viene contra lo que ellos consideran que es en parte de la guerra económica, las preocupaciones que tienen con los militares. Yo creo que ahí comienzan las preocupaciones que tú señalabas, que ojalá hablemos de eso en el New York Times. Sí, hablemos de eso. El fin de semana, este es un periódico que tú lees y yo también, ¿no? No siempre estamos de acuerdo con él, pero el New York Times dijo que en el otoño del año pasado, vamos a suponer octubre, noviembre, un emisario de altos militares venezolanos pidió ayuda a la Casa Blanca para sacar a Maduro. Pidieron equipos. Solamente equipos, sí. Y que la Casa Blanca dijo que no. ¿Qué opinas tú de esto, Diego? Yo leyendo eso, yo veo varias lecturas, Jaime. La primera, que Maduro y este tarado de Padrino, que es el ministro de Defensa, hablan de la unidad monolítica de las Fuerzas Armadas. Bueno, el artículo dice que no es nada de monolítica, al punto que no lo tumbaron porque los americanos no le dieron los equipos de transmisión. Pues claro, porque están vigilados por los cubanos. Esa es la primera. El segundo mensaje que yo le veo es decirle a que los militares, si hacen algo por su cuenta, no es que están obedeciendo instrucciones de los Estados Unidos, sino que son ellos. Claro. Esa fue mi primera interpretación. Y el otro es que no confiaban los Estados Unidos en los políticos tradicionales, porque estaban conversando era con los militares. Y fue, no, como dicen, no fue uno de la CIA, sino que fue uno del Departamento de Estado, un diplomático. Un diplomático. Y que su propósito era escuchar. Bueno, escucharon varias veces y evidentemente han detectado que hay un fraccionamiento en las Fuerzas Armadas. Hay 300 oficiales presos. Exacto, centenares presos. Y hay muchos retirados activos en sus casas, que son generales, coroneles, etc. ¿Fue un error que el gobierno de Trump no apoyara a los militares que querían sacar a Maduro? Yo sí creo. Yo también. ¿Por qué? Estos de los equipos de comunicación no estaban poniendo armas, no estaban poniendo explosivos. Lo que estaban pidiendo era cómo burlar a los cubanos, que son los que espían y controlan a las Fuerzas Armadas. Yo no tengo, realmente me apena. Cuando yo leo noticias de caramba, si el precio a pagar eran unos equipos de comunicación, es extraño eso. ¿Y por qué crees que tomaron esa decisión? Y sobre todo, ¿quién la tomó? ¿La toma el presidente o la toma Mike Pompeo o la toma alguien del Departamento de Estado? Yo creo que fueron varios de ellos al presidente al final. Porque recuerden, todo esto comienza el día que Trump, saliendo del Consejo Nacional de Seguridad, dijo, primero habló de Corea. Y acto seguido habló de Venezuela en la misma intervención, poniendo a Corea y a Venezuela, y dijo todas las opciones están sobre la mesa. Pero es que una potencia siempre tiene todas las opciones sobre la mesa. No requería decirlo, sin embargo lo dijo. Luego Rubio, el senador, dice que toda la vida ha estado pensando que la salida es institucional. Yo no, yo pienso, hemos hablado varias veces, que la salida no será convencional. Entonces esto genera el tema de la intervención. Y resulta que ya los americanos habían decidido que no conversaban con los políticos, estaban conversando con los que pueden hacer algo. ¿Quiénes son los que pueden hacer algo? Las Fuerzas Armadas. Cuando tú dices que estás persuadido de que la salida en Venezuela es no convencional,
¿En qué estás pensando? Es decir, siendo realistas, ¿no? Siendo realistas, ¿qué cosas tienen que ocurrir en Venezuela o en América para sacar a Maduro y a su claque, a su canalla del poder? Yo temía que cuando te dijera que no era convencional, tú me ibas a preguntar qué quería yo decir con eso. Sin la menor duda, yo tengo tiempo diciéndolo, porque la pregunta que siempre me he hecho, ¿cómo hace uno para salir de un narcoestado, de una banda de criminales, de pandilla? Ahí está el Chapo Cabello, como lo llamó la embajadora norteamericana, que es una banda criminal, que es lo que el mundo no acaba de entender. Que no es un gobierno, son bandas criminales, la del Chapo Cabello, la de Maduro, etc. ¿Cómo haces tú para salir de ellos sin que haya una fuerza militar local, internacional? ¿O eso es un precio que los venezolanos no estamos dispuestos a pagar? Si tú haces una encuesta, las encuestas en Venezuela, digan el 90% estarían felices de ser rescatados. ¿Es eso posible? Puede ser, pero probable no. Yo creo, ¿por qué no es probable? Porque es lo políticamente correcto. Sí. Por ejemplo, tú le preguntas a un presidente, mire, hay que invadir. No, hay cosas que no pueden decir los jefes de Estado ni los diplomáticos. Sí. No pueden oponerse a diálogo, no pueden oponerse a conversaciones. Aunque si sacan a Maduro, será una fiesta, puertas adentro, en medio mundo, porque este tipo es una tragedia. Pero cuando uno les pregunta, y yo se los he preguntado, claro, a Duque, a Macri, a Piñera, ¿hay que entrar? ¿Hay que usar la fuerza? ¿Hay que usar la fuerza en nombre de la libertad? No, no, de ninguna manera. Fíjate, yo tengo un alcance al tema. Yo he dicho que la primera intervención es la disuasión. Para los que ven películas de la mafia siempre dicen, los de la mafia le dicen a otros, te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar. Sí, correcto. ¿Qué significa eso? Bueno, si haces esto, te voy a hacer aquello. Eso fue lo que pasó en la Guerra del Golfo, en la segunda. Yo estaba en Consejo de Seguridad y un grupo de militares aliados nos explicaron que tenían todos los teléfonos de los oficiales de Saddam Hussein, los celulares. Lo llamaron. Mire, coronel, si nosotros invadimos Irak, a usted le puede pasar A, B, C, D, etc. Me imagino, sanciones, usted no puede ir a aquello, y otras más que le habrán agregado. A las 48 horas, Jaime, desaparecieron el 70% de los oficiales iraquíes. ¿Cuál fue la oferta que le hicieron? Yo no sé, por desaparecer. Pero una oferta que no pudieron rechazar. Claro, pero la disuasión fuerte para la primera intervención. Claro. Y que no es balística, no es bélica, pero es efectiva. Pero hay que hacer las llamadas. Hay que hacer las llamadas. Con lo cual hay que comprarse el problema y empezar a conspirar. Por ejemplo, tú hablabas de Colombia. Colombia es fundamental para la solución del caso Venezuela, porque Colombia se ha convertido en una víctima. Correcto. Venezolana. Ha absorbido a 1 millón de migrantes. Y lo ha hecho muy generosamente. Sí. No hay un país que tolere 1 millón. En Perú hay 300.000 venezolanos. Pero entonces, curiosamente, la tragedia de esta diáspora nuestra es la carta más valiosa que nosotros tenemos para rescatar la libertad. Porque ahora somos un problema regional. El problema ya no es Venezuela, es un problema regional, porque estamos rebasando las capacidades institucionales, asistenciales de todos estos países, especialmente de Colombia. Entonces, ¿qué hace el presidente de Colombia? Usted invadir, no, eso no se puede. Pero evidentemente el presidente Uribe en el Parlamento sí dice que hay que hacerlo. Exacto. Pues el presidente Uribe yo creo que está creando la opinión pública, yo espero que sea así, indispensable para que el día que haya que actuar, el presidente deba actuar. Ahora, Trump que es tu amigo, que ha sido tu socio, tú lo conoces, has estado con él en Mar-a-Lago, han hecho emprendimientos inmobiliarios. Tú conoces al personaje. ¿Tú crees que es probable que Trump en algún momento de su mandato diga, mi deber moral es intervenir en Venezuela? Bueno, fíjate que no he oído ningún presidente norteamericano que haya tenido declaraciones por lo menos más firmes y más fuertes que la administración de Trump. Eso es verdad. Eso es innegable. Eso fue muy alentador, ¿no? ¿Qué pasa? Es que también en la semana pasada el problema de Idlib, por ejemplo, en Siria, es un problema que opaca y aparta un poco el foco sobre Venezuela. Sin embargo, el lunes tuvimos en el Consejo de Seguridad, bajo esa modalidad que, como tú sabes, lleva el nombre de un amigo tuyo, que se llama la formularia, los Estados Unidos escogieron a Venezuela como el tema central de lo que significa la corrupción en el financiamiento del terrorismo. Que lo diga los Estados Unidos que presiden el Consejo de Seguridad es una cosa muy importante. El discurso de Nikki Haley a mí me pareció extraordinario. Extraordinario. Y la intervención del subsecretario de Hacienda de los Estados Unidos, el Tesoro, yo creo que es aún más importante porque este es
el que viene diseñando la política de sanciones a Rusia y a Venezuela. Steve Mnuchin. Marshall Lubowski. Marshall Bielinski. Este tipo dio con precisión y dijo, el problema no es simplemente que sea una cleptocracia y que se roban el patrimonio de los venezolanos, que hambrea y hace morir a los venezolanos, es que es un elemento fundamental del terrorismo en la región. O sea, esto está manejando cartas muy importantes que tienen que ser, con lo que tú has explicado, hacerle llegar al mundo de que no nos pueden ver como un gobierno. En Venezuela no hay un gobierno. Yo lo tengo en una charla que dio en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, dije, Pablo Escobar nunca fue presidente de Colombia. El Chapo Guzmán tampoco fue presidente de México. Pero en Venezuela sus equivalentes son presidentes. Laizami es vicepresidente. Es exacto. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, el ilegítimo, está procesado por 2 asesinatos. Moreno. Michael Moreno. Entonces, ese cuadro, cuando la gente dice, caramba, el Pablo Escobar y el Chapo Guzmán son los que están en Venezuela, la gente comienza a entender un poco la tragedia venezolana. Sí. Dicho eso, el New York Times de hoy lo que dice a mí me dejó desolado, porque yo soy suscriptor, pago el diario en papel, pago el diario en digital, pago 2 veces. Sí. Y no voy a dejar de hacerlo, aunque Trump diga que el periódico va camino a la quiebra. Sí. Bueno, pero en el editorial decían que, digamos, la historia de los Estados Unidos en América era oprobiosa, que había defendido a ignominiosas dictaduras militares, citaban Guatemala, Arbenz, citaban Bahía de Cochinos, el año 61, citaban, creo, Grenada, no citaban, año 89, Panamá, no citaban, que esa fue una operación limpia, impecable, desalojó a un narcodictador, de eso no hablaban, y le decían a Trump y a Estados Unidos, no se vayan a meter en Venezuela. Ahora, ¿por qué? Y fíjate, tampoco citan Grover Cleveland, que fue presidente de los Estados Unidos en 1897-98, es el que evita que los ingleses nos roben a nosotros toda la Guyana. Intervino. ¿Cómo intervino? El poder de disuasión sobre los ingleses, que casi los lleva a una guerra. Y el Congreso americano le decía a Cleveland, bueno, usted se va a pelear por esa gente de abajo. Decía, es el principio de la doctrina Monroe. Y luego, cuando los ingleses, los alemanes, los italianos hacen un cerco en la puerto de La Guaira, ¿qué hace el presidente Roosevelt, Teodoro? Le dice a estos países, ojo, si se meten aquí, nosotros lo vamos a confrontar. Nuevamente, o sea, 2 situaciones, gracias a estos 2 presidentes americanos, nosotros no fuimos víctimas en ese momento. Con lo cual, sí hay precedentes positivos. Claro. Pero además, yo te hago esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, Putin. Alguna gente le dice Putin, yo le digo Putin. Me gusta más como suena. Es un hijo de Putin. Claro. Y Putin manda a sus aviones a bombardear Siria. No hablo de Ucrania, Siria. Para apoyar a un matarife, a un genocida como Assad. Ahora, si Putin manda sus aviones a Siria, ¿por qué Estados Unidos no podría mandar sus aviones para libertar Venezuela? Está en su zona de influencia. Lo que pasa es que ni siquiera, como tú sabes, hay que enviar aviones, no hay que enviar Marines. En un momento dado tú puedes paralizar tecnológicamente un país. Claro. No vuela un avión, no hay sistemas eléctricos, les paran las comunicaciones. O llamas a los generales corruptos, como dijiste. Y en adición haces eso. Claro. O sea, este tarado de Maduro y del padrino dice, tienen los tanques. Si no van a llegar tanques, los tanques ni siquiera pueden caminar por las calles en Venezuela. Claro. O sea, ellos no saben lo que significa la nueva guerra tecnológica. Es que yo te digo una cosa, si en Venezuela llegaran unos Boy Scouts, acaban con los ejércitos venezolanos. Sí, porque el ejército se rinde enseguida y los aclama. Es que nunca han visto una bala. Estos tipos están llenos de medallas que se las han ganado en los botiquines, porque realmente nunca han enfrentado. Claro. No son ni colombianos ni salvadoreños que saben lo que es eso, ¿no? Antes de ir a la primera pausa, ¿eres optimista a pesar de todo? Sí, fíjate, yo casualmente, yo estoy aquí, invitado tuyo, lo cual me honra mucho, porque yo tengo, desde que llegó 20 años, siempre buscando cómo rescatar la libertad de mi país. Y lo que me parece increíble, en esta sesión de las Naciones Unidas, cuando comenzó, la embajadora norteamericana dijo, estoy seguro que la embajadora Arria nunca se imaginó que habría una fórmula Arria para tratar la tragedia de su país, cuando yo la creé para cuando estaban matando a los musulmanes en Bosnia o cuando había el apartheid en Sudáfrica. Y realmente, y yo te digo una cosa, yo estoy convencido de que la sociedad civil en general está superando
a los mecanismos tradicionales de la política en Venezuela, que lejos de estimular el rescate de la libertad, se han venido acomodando progresivamente a un estado de cosas donde el régimen les ha tomado la temperatura y ha dicho, esta gente no llegará 3 metros más allá. Y por eso tenemos la situación actual. A mí me honra mucho más que estés aquí. Me honra. Eres un gran venezolano, un gran demócrata. Ojalá tú estuvieras en el gobierno de Venezuela. Gente como tú es la que tiene que dirigir a Venezuela. Quédate un rato más con nosotros, por favor. Encantado. Un aplauso para Diego Arria. Regresamos después de la pausa. Bueno, estamos encantados de recibir esta noche a un gran personaje, un gran político venezolano, un hombre ilustre, un demócrata ejemplar. Diego Arria ha sido diputado, ministro, embajador en Naciones Unidas, donde hizo un trabajo extraordinario. Y fuiste candidato presidencial incluso en Venezuela, ¿no? ¿Te gustaría volver a hacerlo el día que haya libertad y que los comicios sean transparentes en tu país? No. ¿Por qué no? No, porque yo creo primero que el proceso de transición en Venezuela, para mí, debe requerir por lo menos 3 o 4 años. ¿A tanto? Sí. Porque yo creo que desenredar solamente la parte legal, lo que han creado instituciones, toma su tiempo. Desinfectar al país, deslastrarlo de gente, sacar a 60.000 cubanos, sacar a los iraníes, sacar a los MLN, la FARC, el EN, sí, es verdad, ¿no? Los colectivos, los 100.000 para... El que piense que esto se hace en un año, está realmente, creo... Yo he estado en muchos conflictos en el mundo, los he visto. ¿Y quién te gustaría que dirigiera ese largo proceso de purificación moral, ¿no? Y de transición a la democracia? Cuando a mí me han preguntado eso que tú me estás diciendo, yo he dicho, no lo puede hacer una persona. No. No hay ningún venezolano que tenga suficientes espaldas para montarse encima una tragedia de esta dimensión inédita. Y sobre todo no un militar, ¿no? No, un civil. Y para mí tiene que ser una especie de consejo de gobierno, de 7 o 9 personas. Una junta de notables. Sí, a mí ya no me gusta el nombre de los notables, porque yo los soy independientes y honorables, que le den respeto dentro de Venezuela y al mundo. Es decir, aquí hay un grupo de personas que puede dirigir, coordinar un proceso de transición que no ha visto nunca América Latina. Y que para mí, te repito, fácilmente se lleva 3 años. ¿Te gustaría ser una de esas personas? Yo, como yo fui el que propuse la idea, dije, yo me excluyo a mí mismo de hacerlo. Porque si no, piensan que es que yo quiero... Comprendo, eres muy elegante, como siempre. Gracias. María Corina podría integrar ese gobierno de transición. Tiene que estar fuera, porque si están dentro, están secuestrados. Lo que yo planteo de la transición es estar listos. Es comenzar a hacer un lobby que tenga una posición unificada al mundo, a los Estados Unidos, a Brasil, en fin, a la comunidad, que es lo que ha faltado. Y para darle, yo te diría, Jaime, un piso de esperanzas al pueblo venezolano, de que sí, al país, hay una gente que puede asumir esta responsabilidad. A los militares, ojo que aquí no habrá un vacío, de que hay un grupo de gente de ese nivel, y a la comunidad internacional hay personas de esa jerarquía que le dan seriedad al proceso y confianza. Por eso es que yo lo veo así. Venezuela tiene un Tribunal Supremo en el exilio, ¿correcto? Tiene un Tribunal Supremo en el exilio. Venezuela tiene todavía una Asamblea Nacional legítima. Exacto. Creo que la preside Barbosa. Barbosa, sí. ¿Ayudaría que la Asamblea Nacional nombrara a un gobierno de Venezuela legítimo en el exilio? Bueno, hubo un mandato popular que le dimos nosotros el 16 de julio del año pasado, donde casi 8 millones de venezolanos respondimos a la siguiente pregunta. 1, ¿está usted de acuerdo en nombrar un gobierno de transición? 2, desmontar los poderes públicos. 3, decirle a las Fuerzas Armadas que cumplan con su responsabilidad. ¿Qué hizo la Asamblea? El mismo Borges dijo que bueno, que no podía hacer mucho la Asamblea. Nombraron a los magistrados que tuvieron que irse del país perseguidos. No nombraron el gobierno de transición, cosa que ha hecho recientemente el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, donde dice hay una vacante del poder en Venezuela, porque Maduro, al ser condenado en el juicio en Colombia, hay una vacante. Claro. Llénenlo. Los exhorto a que lo llenen. No ha ocurrido todavía. No ha ocurrido. ¿Debería ocurrir? Claro, debería ocurrir. Claro. ¿Va a ocurrir? No lo creo. No lo creo. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Quedarnos callados? No. La opción que tiene el Tribunal Supremo entonces es apelar a los medios de Venezuela y nombrar a ese Consejo de Gobierno o Junta, como lo quieran llamar, para asumir, porque si no hay un vacío de poder. Nosotros no podemos dejar que los venezolanos se resientan,
impotente de que no hay ninguna luz. No, sí hay. Y sí hay. El Tribunal Supremo de Justicia, de hecho, se ha convertido en un elemento de credibilidad en el país muy importante, porque han asumido con valentía, con coraje y con inteligencia un mandato. Ellos podrían estar paseando en el mundo. Desde luego. Es importantísimo lo que has dicho, porque cuando yo terminé de leer el editorial hoy del New York Times, me quedó un sabor amargo, porque lo que decían era, bueno, es una pena, habrá que resignarse, esto va a durar para largo, ¿no? Aquí aparentemente no hay salida. Estados Unidos no se debe meter, no hay que usar la fuerza, se ve difícil la cosa, pero no hay que resignarse, ¿verdad? Pero fíjate, yo estando en el Consejo de Seguridad, vi cómo masacraban a los bosnios, por ejemplo, en Serbia. Yo decía, mira, que hay un genocidio en cámara lenta, y en el Consejo decía no había con radical, o no conoce. Bueno, al año vino el crimen de Srebrenica, que es el primer acto de ese genocidio. Pero ¿qué pasó? Que cuando la cosa subió más, claro, 200.000 muertos, los americanos decidieron en una alianza fuera del Consejo de Seguridad actuar y depusieron al señor Milosevic. Bueno, con Clinton como presidente. Bueno, pero Clinton pasó 4 años dudando. Negación de la realidad. Sí. Me lamento decirlo, pero ese fue el caso. Sí, sí. Al final, ya la reacción, el evento era tan importante que no lo podían seguir evadiendo. Correcto. Y yo creo que aquí puede pasar algo similar. Yo te decía al principio que es una carta fuerte. Este es el desborde de los venezolanos. Esta vez es la carta más fuerte que nosotros tenemos, porque ahora para el Perú comienza a ser un problema, para Colombia un problema, entonces ellos mismos son los que van a buscar la solución. Y si bien es cierto que el Consejo de Seguridad no va a actuar nunca, porque está vetado por nuestros amigos chinos y Rusia, hay lo que llaman la alianza de los like-minded, de los que piensan igual, sí. Y ahí pueden venir Canadá, Argentina, Colombia. Pero sí. Colombia es para mí el elemento central del proceso. ¿Por qué? Bueno, primero es la primera víctima del desborde venezolano. Sí. Segundo, estamos hermanados geográficamente. Y es una gran democracia. Y tenemos, exactamente, y hay un gran presidente, y hay un gran expresidente, y la verdad es que ahora todos los expresidentes colombianos están alineados en función de llevar a Venezuela. Esa es la realidad. Ahora, nos hemos pasado diciendo, bueno, Maduro caerá cuando ocurra una gran rebelión popular en Venezuela. Pero es que esa gran rebelión está ocurriendo todos los días. No con la gente marchando a Miraflores, pidiendo la destitución del tirano, pero con la gente caminando fuera de Venezuela por toda América. No, esa es una forma de rebelión también. Mira, nosotros hemos puesto muchos muertos, muchos heridos. Claro. No es que los venezolanos se han tirado al suelo. No. Han sido muy valientes como país, esa es la realidad. La dirigencia política venezolana nunca ha estado a la altura de las necesidades. Ese es realmente el problema. Ellos han estado más acostumbrados a la partidocracia que a la democracia, porque la democracia se defiende de otra manera que se defiende la partidocracia, que son los intereses de los partidos. Y la democracia, como es una cosa mucho más global, mucho más sustantiva, es el rescate de la libertad. Son dos cosas distintas. Quizá esto se ve con más nitidez desde afuera, porque claro, cuando estás adentro empiezas a pelear por tu pequeña cuota de poder, ¿no? Ahora, yo me he preguntado varias noches aquí, querido Diego, ¿dónde están los venezolanos ricos del exilio? ¿Por qué no están ayudando a los migrantes famélicos que se desmayan por toda América del Sur? ¿Dónde están los 20 o 30 venezolanos más ricos del exilio, que están sentados sobre billones de dólares? Yo veo que hay una cierta indolencia, ¿no? Que dicen, bueno, Trump tiene que arreglar esto, Colombia tiene que arreglar esto, pero ¿y ellos dónde están? Fíjate, Jaime, yo di una charla en Beneconomía, que es lo más importante, como 300 empresarios. Yo les dije, los van a liquidar uno por uno, pero como ustedes tienen, siempre piensan que es el de al lado, y no ustedes, tienen el número en la espalda, eso es el año 2011. Y los vienen liquidando uno por uno. Y después les digo, ustedes piensan que van a pasar gratuitamente, que es el país el que pone la sangre, los presos, los perseguidos, y ustedes tienen siempre la excusa de que defienden sus empresas. Qué interesante. Y la empresa del que salió a la calle es la familia. Eso es mucho más importante. Entonces, ellos no pueden pasar gratuitamente, que es lo que tú estás diciendo. Claro. Y no están haciendo el aporte que deberían hacer. No lo están haciendo. Y la otra es, dice, bueno, tenemos que transformar la economía. No, hay que sacar al régimen. Y para sacar al régimen hay que realmente hacer un esfuerzo y poner ese peso que tienen los empresarios, y no lo han hecho. No lo han hecho. Piensan que pueden pasar esto gratuitamente. Sí. El país lo hemos podido paralizar perfectamente. Pues eso fue lo que hizo Hitler en Alemania. Agarró a los Krupps, los puso a hacer cañones. Bueno, en Venezuela los ponen a hacer comida, etcétera, etcétera. Pero en el fondo están preservando sus empresas, no rescatando la libertad. Exactamente. Bueno, es brillante siempre todo lo que tú dices. ¿Tienes un rato más? ¿Te puedes quedar un rato más con nosotros?
Es infrecuente que venga desde Nueva York un venezolano tan ilustre como Diego. Regresamos con Diego Arria después de la pausa. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido de vuelta al programa. Gracias. Estamos profundamente honrados y agradecidos con la visita de Diego Arria, ex candidato presidencial en Venezuela, ex embajador de Naciones Unidas, donde hizo un admirable trabajo. Bueno, tú llevas ya algunos años como político, ¿no? En Venezuela y en el mundo, ¿no? ¿Alguna vez imaginaste que tu país iba a terminar así de arruinado, Diego? Fíjate que yo cada vez que me sentaba detrás del letrero que decía Venezuela en el Consejo de Seguridad, debo confesarte, Jaime, que era siempre una gran emoción, porque sentía el orgullo de que representaba un país lleno de valores, de democracia, que luchaba por los demás. ¿Te imaginas ahora, cuando tengo que ver cómo es la situación? Jamás pude imaginármelo. La dimensión de la crueldad, de lo abominable. Algunos dicen, cuando hay atropellos en las calles, dicen, no, esos son los cubanos. No, son venezolanos, que han cambiado. Por supuesto, también hay cubanos, pero incluso cómo se ha convertido una pequeña parte de nuestra población en seres que yo nunca hubiera podido reconocer. Ahora, todo empezó a cambiar para mal hace 20 años, ¿no? Hace 20 años, segundo semestre del año 98. Es así. Chávez gana el diciembre del 98. Cuando Chávez ganó, tú que eres un avesado observador político, ¿tú imaginaste esta catástrofe o creías que Chávez podía ser un socialdemócrata de izquierda moderada, al que había que educar en la democracia? Fíjate, yo estoy, como dirías tú, on the record. Yo vine a un debate con María Elvira, que tenía a mí como independiente en Nueva York y a uno que se llama Gaviria, que era después diputado que representaba a Chávez poco antes de esa elección. Y yo les dije, la constituyente de Chávez va en camino de convertir a Venezuela en un verdadero desastre. O sea, no es que lo pienso ahora, lo dije en esa oportunidad, pero eso no inquietaba a los venezolanos. Más bien pedían que yo soy el que los inquietaba. Y yo siempre ponía el ejemplo de que si tú tienes un familiar o tú vas al médico, no le dices al médico, no me diga lo que tengo, no me ponga nervioso, sino dígame lo que tengo y me cura. Pero cuando tú le dices los problemas a los venezolanos que tienen, lo difícil que es, dice, me altera, me pone nervioso, porque en el fondo no sienten a Venezuela como su familia. Si sintieran parte como de una familia, los venezolanos actuarían de una manera distinta y no simplemente escandalizarse porque no están alterados. Pero sí, muy interesante el análisis. O sea, que crees que hay también una falta de pertenencia colectiva o una crisis de autoestima, ¿no? Incluso en el empresario que dice, yo defiendo mi empresa, pero un momento, el país es una empresa de todos, y está por encima. Cada familia es una empresa familiar. Claro, ¿no? Tuvimos pensado en algunas oportunidades. ¿Tú te imaginas los principales 30 empresarios venezolanos que se presenten en Washington y van al Congreso y van a la presidencia y hablan en los medios de comunicación y dicen, Venezuela hay que desmontar esto porque están acabando con todo un país, van a Francia, van a Inglaterra? Pero es que no lo hacen y sería un músculo poderosísimo a favor de la libertad. Ese es el poder de disuasión y sería... Es la cuota que tienen que poner. La mínima cuota que tienen. Ya no solamente de responsabilidad, sino porque no pueden pasar gratuitamente. Claro, pero además si ponen algo de dinero no se van a quedar pobres, Diego, por favor. No. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay grupos de otros, más bien que han rapiñado el Estado, que se convierten en financistas de pequeños partidos, organizaciones, con lo cual enturbian, realmente empantanan el proceso, que puede ser absolutamente legítimo. Porque empresarios más grandes tienen el derecho, no lo hacen. Dicen, no, estamos arriesgando nuestras empresas. Entonces cuando mis hijas salen a la calle, no importa que se arriesguen, o cuando vayan a protestar. O sea, no se sienten parte de la familia. Exacto. Y entonces, los que se atreven a conspirar allá, no sé si generales, coroneles, ex militares, que se juegan la vida, o por lo menos la libertad, a la hora que necesitan teléfonos encriptados para comunicarse, tienen que ir a Washington y hablar con el Departamento de Estado. Eso es inconcebible, sí. Porque es que yo creo que eso con $100.000 se arreglaba. Sí, esa es una de las lecturas más tristes. Tristísimo, ¿no? Pensé igualmente que hayan tenido que ir a Washington, o mejor dicho, bueno, el diplomático fue a Venezuela. Lo vieron en un tercer país, no fue en Washington. Se reunieron en otro país. Esto no lo sabía. Sí, algunos amigos le pidieron al New York Times que nos dijera en qué país, porque entonces podían rastrearlo. Pero el hecho es que una cosa tan sencilla como esa no lo hicieron. Porque
hemos dejado pasar a los empresarios sin exigirles, no, es que pierden su empresa, su banco. Bueno, te repito, y su familia. La familia no, acaso no es una empresa mucho más importante, no lo hacen. Y yo creo que ese sentido de pertenencia es fundamental. Sí. Fíjate, al revés de lo que está ocurriendo con este éxodo venezolano hasta diáspora, obligados por circunstancias, porque nosotros somos un país de inmigrantes, no somos de emigrantes. Y en el fondo pensábamos que éramos la tierra prometida. Pero es que en una época lo eran, ¿no? Claro, pero los judíos convirtieron la tierra protegida trabajando mucho, dedicándose y metiéndose todo. Esa es la realidad. Sí. Es penoso ver cómo una población ha quedado realmente, no sumisa, pero yo la noto secuestrada, por lo menos. Sí, sus dirigentes son rehenes. Rehenes. Ahora, el petróleo, que parecía una bendición, yo una vez escuché una conferencia de Felipe González y dijo, el único estado que no ha caído bajo el maleficio del petróleo es Noruega, eso sí. que es un país exitoso. Sí. El resto de los países que nadan en petróleo, todos son un fracaso. Sí. Y Venezuela lo es. Sí, incluso me recuerdo cuando México empezó a explotar el petróleo, estudiaban el caso de Venezuela para no hacerlo de Venezuela, de nuevo. Incluso hace años atrás, no repetirlo. Con lo cual, la riqueza fácil parece que al final es un veneno. Es que yo reflexionaba hace muchos años, cuando yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, decía, 500,000 de mujeres colombianas salen a las 6 de la mañana a recoger café. Yo que tengo una finca, te puedo decir que es muy desagradable. Un trabajo arduo. Para recoger 2 o 3 mil millones de dólares. 30.000 venezolanos hacían ¡pum! Y se le dan 50.000 millones de dólares. En gran medida fuimos el resultado de la generosidad del Todopoderoso. Sí, exacto. Pero eso hace una sociedad más frágil. Los brasileños dicen fraca. Más débil, más dependiente, y eso es algo que nosotros tenemos que revisar justamente para hacer otro país, otra Porque república. Se trabaja muy poco para tener mucho. No se generan los suficientes desafíos que son para mí fundamentales para hacer otra república, refundar el país. Pero eso es complejo, los políticos prefieren quítate tú, Jaime, para ponerme yo. Y así no hay futuro. Y así no hay futuro. Quiero terminar con una nota de esperanza, ¿no? Porque la vida es ahora y hay que capturar el momento. La vida es ahora. Si a ti te llamara Trump, o alguien del gobierno de Trump, o te llamara Justin Trudeau, o alguien de su gobierno, ¿no? Y te preguntaran, Diego, tú con la gran experiencia que tienes, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarlos a ustedes, los demócratas venezolanos? ¿Qué les sugerirías o qué les pedirías? ¿En secreto, entre tú y yo solamente? ¿Puedo decir? Te lo voy a decir. Sí. Es que yo creo que nosotros tenemos que hablar de esto muy crudamente. ¿Cuál es el costo para nosotros de seguir resignados a convertirnos en una sociedad esclavizada, curiosamente hasta por los cubanos? Esa es una opción para mí absolutamente indeseable. Claro. Entonces, todas las demás opciones, como diría Trump, están sobre la mesa. Y una de ellas, sin la menor duda, es forzar, es aplicar la fuerza a determinados países. Esto no es una acción ni de Canadá ni de Estados Unidos. Esto tiene que ser una cosa regional. Regional, concertada, en defensa de la libertad. Y no es salvar a Venezuela, es salvar a América Latina. Claro, por supuesto. Pero entonces, yo, como tú me dices, Esperanza, yo estoy metido en esto de los 20 años porque realmente estoy convencido y sé que nosotros vamos a rescatar la libertad. Pero Diego, cuando Bush Papa el año 89 dijo vamos a entrar en Panamá, pero va a ser una operación rápida, quirúrgica, vamos a sacar del poder a un narcodictador que antes era nuestro aliado y nos ha traicionado, ha pactado con Pablo Escobar, envía cocaína a Estados Unidos. Digamos que ese fue el raciocinio. Sí. Bueno, ¿no podría ser un raciocinio análogo que el gobierno de Estados Unidos dijera hay otra narcodictadura en América? Bueno, fíjate, el ejemplo tuyo es buenísimo, porque cuando van a invadir a Noriega, sale un funcionario del Departamento de Justicia, porque así fue el caso, y dice, no, tenemos un jury, un proceso legal contra Noriega por narco. Exacto. Entonces, lo que utilizan los americanos como excusa es que es un narco. Exacto. Bueno, aquí tienen el sobrino, el hijo adoptivo del presidente, el vicepresidente. El Chapo Cabello, que lo ha dicho Nikki Haley. O sea, tenemos más que lo que tiene Noriega. O sea, están todas las razones opuestas a lo que dice el New York Times, porque se lo actuaron en Panamá. Exacto. O sea, están usando Venezuela para mandar cocaína vía Santo Domingo a Estados Unidos y Europa. Entonces, es el mismo caso. Yo no veo por qué se justificaba aquello que tuvo un final feliz.
Panamá ahora es una democracia, ¿no? Y es peor el caso venezolano. O sea, los agravantes en el caso nuestro no tienen comparación con el de Panamá. Además, nosotros somos el país montado sobre reserva. Nosotros podemos ser el Afganistán con petróleo. ¿Qué tal eso? Yo creo que aquí no acaban de reaccionar, que tú puedes caminar desde la Guajira venezolana al canal de Panamá en 4 horas y volarte el canal de Panamá. Que los iraníes dicen, no, está muy lejos. No, no están lejos. Están al lado de los Estados Unidos. Y los rusos están en Venezuela. Entonces, ¿es eso una amenaza a la paz y a la seguridad internacional? Yo he visto muchos conflictos y si he visto las posibilidades en uno, el caso de Venezuela es realmente evidente. Ahora sí, mi credibilidad está mellada, pero esta es mi última pregunta. ¿A qué va Maduro a China? A implorar que le extiendan un crédito adicional. Por cierto, hoy dice la prensa que los chinos han dicho que seguirán ayudando. Yo como comparto tu visión de que no creo sea el caso. No. Lo que pueden haber sido es prorrogando los pagos que tienen que hacer, eso es posible. Pero fíjate, nosotros nunca hemos sido sino deudores de bancos. Ahora somos deudores de una potencia. Eso no ha pasado nunca. Eso es la cosa más peligrosa que podemos tener. Porque imagínate lo que es desenredar luego, porque nosotros no le podremos decir a los chinos cuando rescatemos el país, hasta luego. No, habrá que pagarles. Habrá que negociar. Habrá que negociar. Es igual que no le podemos decir a los cubanos, mira, van 60.000 cubanos al mar, tenemos que ver cómo lo vamos a sacar. O sea, es todo un proceso de reingeniería política de la más alta complejidad que requerirá los mejores. Y yo creo que la diáspora venezolana es la reserva internacional más importante que nosotros tenemos. No está en el Banco Central, está regada en Miami. Ni está en el subsuelo petrolífero. No, están en los venezolanos. Y de esa diáspora tú eres un distinguido, preclaro líder moral. Sabes cuánto te respeto y te admiro. Eres un gran defensor de la libertad. Gracias. Y eres un demócrata ejemplar. Muchísimas gracias por haber venido, querido Diego Arria. Muchísimas gracias a ti, mi querido Jaime. Que sea hasta pronto, ¿no? Yo espero. Un aplauso para Diego Arria, por favor. Gracias de corazón, ¿eh? Regresamos después de la pausa. El público aquí presente, siempre tan cariñoso, y yo pensamos que Diego Arria debería ser presidente de una Venezuela libre, democrática, ¿no? Realmente, ¿eh? Pero ahora están en el poder los bribones, los corruptos y los idiotas, ¿no? Bueno, vamos a los videos de actualidad. Los médicos, el Colegio Médico del Estado Lara, protestan también. Entonces, ahora este gobierno pretende desconocer los contratos colectivos de los diferentes gremios y sindicatos. Entonces, nosotros no vamos a permitir que este gobierno te ponga a ganar, luego de tú haber estudiado 7 años una carrera, haber hecho una especialización de 3 años y haberte subespecializado, que tú vengas a ganar lo mismo que un señor que es bachiller, que no es una manera de discriminar. Si siguen este procedimiento de cercenar nuestros derechos a un salario digno, pues en Venezuela, señores, viene la renuncia masiva de los profesionales. Será inminente, será inevitable, mucho me temo. Por otro lado, siguen protestando los jubilados. Una señora, comprensiblemente mortificada, airea sus quejas. El gobierno nos tenga a nosotros haciendo cola de 3 y 4 horas para poderle dar 90 soberanos. No puede ser, señores. Ustedes de la prensa, grítenlo al mundo, que nosotros, los adultos mayores, llámense pensionados, estamos pasando por calamidades. No tenemos para comprar nuestros alimentos, no tenemos para comprar nuestras medicinas. Con mucho valor, esta mujer increpa personalmente al dictador. Tú debes de tener una madre, Maduro. Y nosotros somos madres de familia. Y nosotros queremos una vida digna. No puede ser que hoy en día esta pensión tú no las estés dando por gotas. Y aparte nos agarras y nos abusas diciéndonos que vendemos la pensión. Nosotros, ¿cómo crees tú que vamos a hacer una cola de 4 horas, 5 horas para vender por un efectivo? No seas tan abusador, Maduro. Entre tanto, la hermana del diputado y preso político Juan Requesens, Rafaela, una mujer enormemente corajuda, exige ver a su hermano.
Marco Rubio, el senador Marco Rubio, y otras voces en Washington, en la OEA, hablan de Venezuela. Va a manifestar en contra de la dictadura que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Eso va a tener un impacto sobre la relación con Estados Unidos. No existe la absoluta autonomía de un Estado para hacer lo que quiere con sus ciudadanos. Nosotros no reconocemos la legitimidad de las actuales autoridades. Un régimen que tenga prisioneros políticos, que tengan elecciones que son farsas, sea parte de esta organización. El Estado tiene que aprobar una entrada de la Comisión en el país. Ambas dictaduras, tanto la cubana como la venezolana, están en momentos de mucha vulnerabilidad. Nos gustaría trabajar con los países que tienen problemas, porque ese es nuestro verdadero propósito. Se necesitan 24 votos para que haya esa suspensión. Este canciller representa a la perfección al régimen dictatorial de Venezuela. Ese era Ampuero, Roberto Ampuero, el canciller chileno. Regresamos después de la pausa con Iván Duque. Bueno, el presidente colombiano Duque se reunió con el presidente panameño Varela. Hablaron de la crisis migratoria venezolana. También tocamos temas fuera de nuestra relación bilateral, específicamente la situación humanitaria grave que se vive con el éxodo de ciudadanos de Venezuela que están saliendo de su país ante la crisis política, económica que se ha dado en el hermano país. Colombia ha sido un país muy impactado por esta situación, ya que prácticamente no solo es el flujo que recibe de personas de Venezuela, sino que también participa como un país donde muchos venezolanos les toca salir a Colombia para luego ir a otros países del sur y una vez más trabajaremos en conjunto haciendo un llamado firme al diálogo político, al regreso al sistema democrático y a la búsqueda de entendimientos puntuales que permitan que esta situación humanitaria que afecta a millones de venezolanos se detenga, porque sin duda alguna está teniendo un impacto muy fuerte en los países de la región. Conversamos el tema puntual de Venezuela. Bueno, suena bonito decir el diálogo político y el entendimiento, pero no es posible el diálogo político con Maduro y Cabello, no es posible. Dialogar con ellos es hacerles un favor y darles oxígeno, señor Varela. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por vernos y gracias a la gente que vino aquí al estudio. Hasta mañana, buenas noches.